12 días después, el Gobierno por fin se ha reunido con la plataforma convocante de los paros del transporte y después de 2 horas no ha habido acuerdo. Valoran las ayudas directas y las subvenciones aprobadas ayer, pero dicen que no son suficientes. La ministra Raquel Sánchez sigue sin convencer a los transportistas que convocaron la huelga. Piden un decreto ley transitorio para no trabajar a pérdidas. Acusan al Ejecutivo de no ofrecer garantías en el cumplimiento de las ayudas y están convencidos de que seguirán teniendo el apoyo de los conductores. Buenas noches. El encuentro ha sido un fracaso. Ni las ayudas directas ni las rebajas de 20 céntimos por litro de combustible son suficientes. Los transportistas reiteran que trabajar les da pérdidas y quieren soluciones inmediatas. Enar Valerio. Así es, como decías, la plataforma en defensa del transporte ha pedido hoy, en esa reunión de más de 2 horas, ha pedido a la ministra un decreto ley transitorio que permita paliar de forma temporal la grave crisis por la que está atravesando el sector. Por eso, como han visto que no se satisfacían sus necesidades, han decidido mantener una huelga de transportes que ya dura 12 días. Y por lo tanto consideramos que no se le está dando respuesta a la situación actual económica que sufre el sector. Y irremediablemente no tenemos más remedio que seguir en la misma situación que estábamos. La Unión Europea permitirá que España y Portugal tomen medidas excepcionales para frenar los precios de la energía. Ambos países podrán tomar medidas temporales para hacer frente a los precios elevados de la luz y el gas. Sánchez ha conseguido que los 27 lo aceptasen tras 9 horas de negociaciones. Conoceremos cómo afecta a los edificios públicos la subida del gas y de la luz. Las facturas se han multiplicado por 3 en algunos casos respecto a lo que se había presupuestado. En el Ayuntamiento de León, por ejemplo, el sobreprecio rondará el 1.000.000 de euros. El año pasado habían sido 1.700.000. Este año puede triplicarse. El alumbrado público, que es el principal coste que tenemos, pues se va a incrementar considerablemente. El gasoil se ha encarecido enormemente, se ha multiplicado por 3 y eso también nos afecta. El COVID poco a poco abandona los hospitales. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, las UCI de Castilla y León se encuentran en niveles de nueva normalidad. El número de pacientes COVID ingresados en las unidades de cuidados intensivos se ha reducido a 1/3 en el último mes. Convertir hace 20 años las torres de la Catedral de Salamanca en un referente turístico era solo un sueño. 2 décadas después se ha hecho realidad. Ya son 2,5 millones de personas las que han visitado esta joya patrimonial. El objetivo es dinamizar la digitalización a través de hologramas, realidad aumentada y nueva iluminación, que sirvan como complemento a los espacios. En cuanto al tiempo, mañana nos espera una jornada mucho más estable. Esta próxima madrugada todavía tendremos algunas lluvias que irán desapareciendo a primera hora. Temperaturas máximas rozando los 15 grados. Se mantiene la huelga de transportes, esa es la noticia a esta hora. La ministra se reunía hoy por primera vez con la plataforma convocante de los paros y el encuentro no ha sido positivo. El Gobierno no ha querido ceder y los conductores reclaman medidas inmediatas. Enar. Así es, mantienen la huelga porque consideran que no se está haciendo caso a sus necesidades ni se está teniendo en cuenta la grave situación que atraviesa actualmente el sector y que consideran que está en quiebra total. El presidente de la plataforma de transportes, que ha sido los convocantes de la huelga, admitía al salir de la reunión con la ministra que actualmente a los transportistas les cuesta dinero salir a la calle y trabajar. Por eso han pedido a la ministra un decreto ley que palíe de forma transitoria, de forma temporal, todos los costes que ellos están teniendo hasta que llegue una ley que ellos llevan pidiendo meses. Agradecen las medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo, pero consideran que al ser subvenciones y ayudas directas no cubren ni el 50% de los gastos que ellos tienen. Por eso van a mantener esta huelga que ya dura 12 días y anuncian que mañana ya habrá marchas lentas en muchas provincias españolas. La ministra de momento nos traslada que no ven posibilidad de poder sacar ese decreto ley que de manera transitoria, repito, cubra esos 2 o 3 meses de carencia hasta que la ley estuviera puesta en marcha, y también habría que analizar esa ley y ese borrador que nos presentaran.
Y por lo tanto consideramos que no se le está dando respuesta a la situación actual económica que sufre el sector y irremediablemente no tenemos pues más remedio que seguir en la misma situación que estábamos. Transportistas que se han desplazado esta mañana hasta Madrid para presentar ante el Ministerio sus reivindicaciones. Han acusado al Gobierno de darles la espalda en el peor momento posible. Daniel de la Fuente. La calma que se vive ahora contrasta ampliamente con el ruido, los silbatos y las pancartas que esta mañana llenaban esta zona muy próxima al Ministerio de Transportes. Más de 4.000 personas se han dado cita aquí desde primera hora para reclamar más cambios en su situación, porque aseguran que ese acuerdo al que ayer llegaron tanto el Gobierno como el comité mayoritario del sector no es suficiente. Después de más de 10 días de paros, finalmente se han enterado en directo mientras estaban en esa manifestación de que la ministra accedía a hablar cara a cara con ellos. Algo muy importante para esta plataforma porque detrás de cada uno de esos chalecos hay una historia y una reclamación particular. Jesús Manuel lleva desde los 21 años más de media vida en la cabina de su camión en La Bañeza. Hijo de camionero, veía a su padre trabajar en mejores condiciones. Hoy él sale a las 5 cada madrugada por responsabilidad hacia sus clientes, más que por lo que recibe. Llevamos porque los animales no se pueden morir, la gente tiene que comer pan, tiene que tener huevos, tiene que tener leche. Pero llegas a final de mes, echas cuentas y no interesa seguir, José María tiene 2 vehículos en Santa María del Rey. Estaba cobrando 300 euros por llevar la carga de León a Madrid. 180 se le iban en combustible. Si haces 10 viajes al mes, que te quedan 1.000 euros y luego paga la asesoría, paga peajes, paga ruedas, paga todo. Es que no te da para nada. En una situación similar está Carlos. Obtiene netos 50 euros por viaje, cuando no pierde dinero. Mucha gente está apoyada por sus familiares para hacer frente a los pagos que se avecinan dentro de 4 días. Dicen que no son delincuentes, que el paro ha sido su último recurso para hacer frente a una situación a la que ven pocas salidas y que sin sus protestas el trabajo del camionero autónomo está destinado a desaparecer. Vamos a analizar el acuerdo al que llegaban la pasada madrugada Gobierno y Comité Nacional del Transporte. Supone la bajada de 20 céntimos de combustible a partir del 1 de abril. ¿Cuánto ahorro supondría? Para que se hagan una idea, con un camión estándar de 1.000 litros, con el precio de la gasolina de hoy, llenar el depósito costaría 1.849 euros. Cuando este acuerdo entre en vigor, en abril, la rebaja será de 200 euros. Lo acordado suma una treintena de medidas que superan los 1.000 millones de euros entre bonificaciones y ayudas directas. Para las primeras, daremos 20 céntimos por litro de combustible para el sector del transporte. Incluye gasóleo, gasolina, gas y AdBlue. Por camión podría suponer un ahorro de 700 euros. En cuanto a las ayudas directas, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, incluyendo a taxis, VTC y ambulancias. Se va a crear una línea de crédito avalado por el ICO y se duplicará el presupuesto de las ayudas al abandono de la profesión de transportista. Con el fin de conseguir dignificar un sector que ha pasado por momentos en los que éramos héroes, luego no éramos tanto, pero que confiamos que a futuro resurja. Las medidas serán efectivas a partir del próximo 1 de abril. Estarán en vigor hasta el 30 de junio, fecha que se podría prorrogar según evolucionen los mercados. Comenzó con escaso seguimiento y despliegue policial, pero rápido cogió ritmo y ganó apoyos en la calle. El paro de los transportistas empezaba a hacerse fuerte. Claro, es que somos muchos. Aunque no quieran verlo, somos muchos. Y estas acciones por toda España comenzaron a colapsar empresas, suministros y distribución. Aparecieron ruedas pinchadas en el Bierzo. Y la ministra habló. Hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones violentas. No hizo más que calentar un ambiente ya caldeado. Es un SOS. Los gobernantes nos han obligado a llegar hasta aquí. La tensión creció en enteros cuando el Gobierno empezó a negociar
con otros, el Comité Nacional del Transporte. Tenemos hechos concretos y medidas concretas. La respuesta no se hizo esperar. Lo que van a hacer es un paripé. La ministra, perdone, yo creo que más o menos sabe de transporte lo que yo de filología hindú. El tono de la protesta se eleva. Que yo no sé robar, que yo no sé ser violento, que no sé cómo hacerlo. La movilización sigue, suma apoyos y grandes empresas paran por falta de suministros. El gobierno se enroca y continúa sin hablar con ellos. Y así, hasta hoy, la manifestación en Madrid rubrica 12 días de creciente tensión. Toda Castilla y León ha estado pendiente de las negociaciones en el Ministerio de Transporte. Algunas asociaciones de transportistas, a pesar de que no comparten al 100% el acuerdo al que ha llegado el Comité Nacional, sí que han decidido retomar la actividad. Fernando Orte. Aquí en Soria, la patronal de los transportistas, Agrutranso, ha desconvocado el paro al que se habían sumado el pasado sábado. Lo ha decidido por unanimidad su junta directiva tras el acuerdo alcanzado esta madrugada por Gobierno y Comité Nacional de Transportes por Carretera. Aunque no todos los camioneros que forman parte de esta asociación están de acuerdo. De hecho, unos 40 se han manifestado esta misma mañana a las puertas del Ministerio en Madrid. Pese a la división, Agrutranso acepta las medidas pactadas, aunque las considera insuficientes. Se ha quedado corto, yo pienso que se ha quedado un poco corto, pero hay que dar una solución a los problemas. La situación yo creo que no se queda solucionada porque la ruina no acaba con esto. ¿Es un parche? Pues seguramente es un parche. Entonces trabajar sobre este parche, intentar repercutir y poner cada uno de nuestra parte un poco, porque la situación económica no permite estar así, ni a ellos ni a nosotros trabajar a pérdidas. Con medio centenar de empresas mayoristas y de distribución, este Mercasalamanca es uno de los grandes focos logísticos de Castilla y León y aseguran que este viernes han notado una vuelta casi total a la normalidad. Han entrado y salido mercancías como un viernes cualquiera después de ese acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los representantes del transporte. Una noticia que se ve apuntalada también por otros anuncios. Por ejemplo, una de las grandes distribuidoras de cereal en la provincia, la empresa Campal, ha señalado que tras 11 días de paro hoy volvía a la actividad. También por solventar un grave problema de falta de materia prima de cereal entre los ganaderos. Alberto Núñez Feijóo ha sido muy crítico con el Gobierno. Le acusa directamente de no haber sido capaz de evitar esta huelga. El líder del PP ha acusado al Ejecutivo de utilizar la soberbia y de no haber dado con la tecla, como sí que han hecho otros países europeos en circunstancias similares. Y al final hemos tenido dos huelgas. La huelga de transportes y el paro de la industria láctea, de la industria cárnica y de nuestros pesqueros. Hemos producido el doble de daño simplemente por plantear desde la soberbia y desde unos planteamientos absolutamente alejados de la realidad lo que está ocurriendo en la calle. La acerera Roldán de Ponferrada ha planteado un ERTE a los sindicatos en los mismos términos que el aprobado para la fábrica de Algeciras. Contempla el complemento hasta el 85% del sueldo y las pagas extras. Así lo ha expuesto en la reunión de hoy, propuesta que el comité reclamó por escrito para evaluar antes del encuentro del próximo miércoles. Acerinox quiere cerrar un ERTE vigente durante un año para la totalidad de la plantilla, 400 trabajadores. Mientras, la Federación Leonesa de Empresarios estima que el 80% de las compañías de la provincia está padeciendo graves problemas por la falta de materias primas, la subida de los costes y la paralización de parte del transporte. Por eso le piden al Gobierno de Pedro Sánchez medidas urgentes para restablecer la cadena de suministro y no abocar a las empresas a este tipo de ERTEs. Si esta situación no cambia en el plazo de 15 días, la gran mayoría de las empresas del Bierzo van a presentar ERTEs a la totalidad de sus puestos de trabajo. Por lo consiguiente, estamos hablando de un tema muy importante que creo que el Gobierno de España tiene que tomar medidas inminentes y urgentes para poder salvar la economía, al menos de esta provincia. Y digo al menos de esta provincia, que es más o menos la que se dará en todas las provincias y comunidades de este país. El Consejo Europeo acepta la excepcionalidad de la península ibérica como isla energética. Quiere decir que permite que España y Portugal tomen medidas por su cuenta de forma excepcional y temporal para hacer frente a la carestía del gas y de la luz. Pedro Sánchez ha conseguido que los 27 lo aceptasen tras 9 horas de negociaciones y al ver cómo no ha cuajado su propuesta para articular una respuesta conjunta a nivel europeo para la crisis energética. España y Portugal, a partir de hoy, podremos poner en marcha medidas excepcionales
acotadas en el tiempo, lógicamente, para reducir los precios de la electricidad a nuestros consumidores, a nuestra industria y a nuestras empresas. Estas medidas serán presentadas a la Comisión Europea. En definitiva, una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía. Ni los hogares, ni los negocios, ni tampoco las administraciones públicas logran escapar a la subida imparable del gas y la luz, aunque hay ayuntamientos como este de Valladolid que aún no han notado este aumento porque tienen contratos con precio fijo. Hay otros consistorios que hablan de facturas hasta 3 veces más elevadas que las que tenían hace tan solo unos meses. Incluso hay casos, y es lo que ha ocurrido en la sanidad de Castilla y León, donde se ha tenido que aumentar el presupuesto un 30% para encontrar empresas que abastezcan de gas y que no pierdan dinero. Colegios, instalaciones municipales, edificios administrativos. La subida de la energía también trae de cabeza a los ayuntamientos. En el de Ponferrada, su recibo... El año pasado habían sido 1.700.000. Este año puede triplicarse. Tras echar cuentas, en Palencia... Estamos hablando de incrementos del 20 o el 30%. Y mientras en León la subida de su factura... Entre unas cosas y otras cercana al 1.000.000 euros. Si hablamos de alumbrado público, en Salamanca... Un 80% de incremento de coste sobre lo que nos costaba. Pero hay excepciones. Por suerte tenemos precios fijos en 2 de los principales contratos de suministros de este ayuntamiento, como es la luz y el gas. ¿Y qué pasa en las diputaciones? Pues en la de Valladolid... Casi un incremento multiplicado por 4. Y de presupuestar 376.000 euros en noviembre a 1.200.000 en marzo. Visto lo visto, en Segovia ya esperan... A mediados de año pues tengamos que hacer una incorporación de créditos. Aunque los hospitales también notan la subida imparable de la energía. Hay que tener unas condiciones óptimas en planta, en quirófanos. Y eso implica gastar más. Solo en el complejo asistencial de León se acaban de destinar 2 millones de euros para gas. Se triplica el coste. De hecho, para más de 120 centros de la Gerencia Regional de Salud, el presupuesto para gas ha tenido que aumentar un 30%, entre otras cosas para encontrar empresas que den este servicio y les salgan las cuentas. Castilla y León ha incrementado más de un 8% su generación renovable. Casi el 90% de la electricidad que se genera en nuestra comunidad es verde. Proviene de energías limpias como la eólica, la fotovoltaica o la hidráulica. Generamos más de la que consumimos, el doble. Más de 27 millones de megavatios hora producidos frente a los 13 millones que demandamos los castellanos y leoneses. Eso significa que exportamos exactamente la misma cantidad. Con esta crisis energética se abre también otro debate, el de las técnicas de extracción alternativas de las fuentes de energía como el fracking. Es una opción que se barajó hace años en España, pero que a día de hoy parece bastante remota. Una de las herramientas más efectivas de Putin es la dependencia energética que muchos países tienen del gas ruso. Por eso se siguen buscando alternativas y una de las que más peso tuvo en su día fue la del fracking. Es una técnica de extracción que actualmente está prohibida en España. Estados Unidos, en cambio, la ha desarrollado con mucho éxito. La técnica del fracking supone inyectar en los pozos una mezcla de agua, arena y ciertos productos químicos. España descartó esta posibilidad hace años y con la ley del cambio climático se prohibió este tipo de trabajos. Desde hace más de 5 años, pues legislativamente se ha movido ficha para impedir el desarrollo de este tipo de energía. El primer paso para abrir la puerta a esta técnica sería cambiar la legislación a nivel nacional y después a nivel autonómico, sobre todo en los territorios del norte, donde más reservas hay. Sería importante que las comunidades autónomas que han aprobado desarrollos normativos contra esta técnica productiva las retiren. Los expertos destacan el potencial que tiene nuestro país. En torno a los 30-40 años de autoconsumo podrían estar garantizados. Según algunos estudios de empresas del sector, la huella de carbono se reduciría en España más de un 60% si el gas se produjera de forma local. Estados Unidos es un ejemplo de éxito en este sentido. No ha habido incidencia medioambiental significativa. De hecho, allí se da libertad a los propietarios de las fincas para que decidan si permitir o no que su suelo se utilice para esta técnica, percibiendo a cambio un porcentaje de los beneficios. De momento, en España, la opción del fracking parece bastante remota.
Les hablamos ahora de la demanda de coches de segunda mano que ha crecido. La crisis de componentes y las complicaciones del mercado automovilístico están provocando un crecimiento de las ventas de este tipo de vehículos. Al mismo ritmo suben los precios. La media se coloca en torno a los 17.000 euros, lo que viene a ser el salario medio anual en España. Seguro que si necesita coche se lo ha planteado. Llevábamos un tiempo ahí que queríamos cambiar de coche, pues un poco mirar, a ver. La lista de espera para uno nuevo ha hecho que los de segunda mano vivan un momento dulce. Básicamente por la entrega. No es inmediata, pero vamos, prácticamente inmediata, sí. Hay una falta de estocaje de los vehículos nuevos y nosotros tenemos. Pero ojo, se han revalorizado. Yo creo que están un poco caros. No están baratos, no. Están más caros que hace un año. El precio del vehículo usado en España supera los 17.500 euros, solo 3.000 menos que uno nuevo. Nunca habían estado tan próximos. Sube algo los precios porque de por sí nos suben los precios a nosotros en la compra. Entonces, en lo que compras un vehículo a un precio más alto de lo normal, le adecuas para poderle vender en perfectas condiciones y a una garantía como es debido, porque además es lo que más quiere la gente, dar garantías mínimo de 2 años, 3 años. Porque si nuevos se quedan sin producto. En un año su stock ha caído un 25%. Realmente ahora el problema que tenemos mayormente es localizar vehículos en buen estado y con poco tiempo y con pocos kilómetros. Es más problemático eso que realmente venderlo. Y ahí Internet ha abierto una nueva puerta. Antiguamente teníamos un 70% de venta en concesionario y ahora se ha dado la vuelta totalmente. Nos va a venir un señor de Portugal a ver un vehículo concreto. Hasta el domingo más de 300 vehículos se reúnen en esta nueva edición de Feria Auto. Así quedó el teatro de Mariupol tras un bombardeo ruso el pasado 16 de marzo. En sus sótanos se guarecían más de 1.000 ucranianos, entre ellos muchos niños. Hoy se ha conocido que ese ataque mató a más de 300 personas. Después de un mes y un día de ataques como ese, Rusia anuncia ahora que cambia su plan de guerra. Moscú asegura que va a enfocar la campaña en hacerse con el control de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Moscú cambia su estrategia. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que ya ha cumplido sus objetivos en Ucrania y que ahora se va a centrar en hacerse con el control del Donbass. Es el territorio del este del país formado por las regiones de Donetsk y Lugansk, en las que los separatistas prorrusos libran una guerra civil contra Ucrania desde 2014. No obstante, el Kremlin no descarta que siga la ofensiva contra Kiev y Kharkov. El anuncio coincide con un contraataque ucraniano en el noroeste de Kiev, que ha conseguido que las tropas rusas retrocedan en algunas posiciones a 35 kilómetros de la ciudad. Se combate en las localidades de Irpin, Ostomel y Borodianka, y se trata de cortar las líneas de suministros de Moscú, mientras Vladimir Putin alimenta la retórica contra Occidente, a quien compara con los nazis y acusa de intentar borrar la cultura rusa. Son las mentiras de Occidente. Quieren reescribir la historia y acabar con Rusia, una nación de más de 1000 años. La OTAN sigue cerrando filas para disuadir a Putin de que lleve la guerra a su territorio. Hoy Joe Biden ha visitado las tropas estadounidenses desplegadas en Polonia. Estáis en medio de la batalla entre las democracias y la oligarquía. Un día más ha seguido aumentando la cifra de refugiados. Ya son más de 3.700.000. Es la amenaza con un estilo de pop que llega desde el otro lado del mundo. Corea del Norte ha editado estas imágenes como si fuera un videoclip de su dictador Kim Jong-un para mostrar el ensayo de su último misil. Dice que ha superado los 6.000 kilómetros de altura y se ha acercado a los 1.100 de alcance. Detrás de cada refugiado ucraniano que llega a Castilla y León hay una historia. Olga tiene 78 años. Su hija y sus nietos vivían en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, desde hace tiempo, y cuando comenzó la guerra hicieron todo lo posible para llevarla con ellos. Hace una semana se desplazaron a la frontera con Polonia, la recogieron y ya está en casa. Todavía asustada, Olga pasea por Pedrajas de San Esteban con su hija Vira. Lleva poco más de una semana aquí. Le ha costado mucho abandonar su casa en Kremenets, cercana a Leópolis, pero el recrudecimiento del conflicto la ha obligado a ello. No quería dejar nada, quería estar solo ahí y esperándolo. Tenemos aquí abajo como un pequeño búnker. Cuando hizo sirenas, pues bajado ahí y subido cuando ya no esto, pero no quería venir. Han sido sus nietos los que han ido hasta la frontera polaca para traer a Olga. Han recorrido casi 3.000 kilómetros. En España, donde Vira vive desde hace 18 años, vive con angustia las noticias que llegan de su país. Están agradecidos con la solidaridad de la gente y a los que mandan les hace una petición. Por favor, que se cierre cielo sobre Ucrania.
Es lo más importante que nos falta ahora. Es la única familia ucraniana de Pedrajas y se han volcado con ellos. Vira no olvida sus raíces y lo que está pasando en su país. Slava Ukraini y se contesta Heroyam Slava, que significa que viva Ucrania y se contesta que viva los héroes. Desde aquí intenta aportar su granito de arena para paliar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento del pueblo ucraniano. Siguen surgiendo iniciativas solidarias. Son imágenes de la llegada a Palencia de la caravana humanitaria que organizó un grupo de empresarios. Llevaron material de todo tipo a la frontera y han vuelto con 46 refugiados, entre ellos 13 menores que serán acogidos en Castilla y León de forma temporal. Sus padres no han podido abandonar el país y han querido que sus hijos huyeran de la guerra. De Segovia hoy ha salido un tráiler con destino a la frontera entre Polonia y Ucrania. Contiene 550.000 mascarillas y 50.000 productos de higiene, entre ellos pañales para niños y adultos. Se trata de material sanitario donado por la empresa segoviana Drylock y es el primero que envían los médicos de nuestro país a través de la Fundación de Cooperación de Colegios de Médicos. Pese a que los datos de incidencia suben ligeramente, la situación en los hospitales continúa estable. Les estamos hablando de COVID. Incluso la ocupación sigue bajando hasta el punto de que Castilla y León ha alcanzado el nivel de nueva normalidad por primera vez en toda la pandemia, con 19 pacientes en la UCI. Celia Sánchez. 19 pacientes COVID en las UCI es el dato regional, lo que supone una ocupación del 5% y que Castilla y León se encuentre ya en niveles de nueva normalidad. Nunca antes se había dado esta cifra desde que hay datos de hospitalizados por COVID. En este hospital, en el Río Ortega de Valladolid, hay ahora mismo 3 pacientes ingresados por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos, lo que supone una tercera parte de los que había hace un mes. Además, en 4 hospitales de la comunidad, sus UCI ya están libres de COVID. Esos hospitales son los de Ávila, Palencia, Salamanca y Segovia. Y esta es otra imagen de normalidad. 2 años y 25 días después, el Ayuntamiento de Ávila ha vuelto a celebrar una sesión plenaria de manera presencial. No se veía esta imagen desde el 28 de febrero de 2020, justo antes del confinamiento. Desde que comenzó la pandemia, la mascarilla se ha convertido en un elemento imprescindible. Ha sido obligatoria en las aulas y eso ha provocado también efectos negativos. Ha crecido un 20% el número de niños con problemas en el habla. Aquellos que padecen trastorno de déficit de atención e hiperactividad son, según los especialistas, los que peor lo han pasado. En sí, el equipo completo, ¿cómo le llamamos? La mascarilla es una barrera para el aprendizaje de los niños con trastorno específico del lenguaje. No poder leer todo el lenguaje gestual de la cara, no poder seguir muchas veces el apoyo de los labios, todo lo que complementa el mensaje se queda frenado por el uso de la mascarilla. Si además el niño tiene TDAH, un simple cubrebocas de tela es suficiente para desconectar la atención y repercutir en el rendimiento escolar. Si en clase han estado hablando de los ríos y él no se ha quedado con nada porque su cerebro simplemente se va, luego en casa pues no sabe lo que tiene que hacer, hay que apoyarle. Además, el uso de la mascarilla tiene un fuerte impacto emocional en los menores con déficit de atención e hiperactividad. Es un motivo de ansiedad. Sí que hemos observado que las conductas impulsivas en muchos de los casos pues han hecho que sean más penalizados dentro de lo que es el contexto escolar, dentro del aula, porque se la bajan, porque no se la colocan bien, porque luego no se dan cuenta. Esa falta de reflexividad en muchos ha sido un poco más notoria. El primero que se olvide de la secuencia se lleva todas las cartas. Con juegos como este trabajan las especialistas con niños con TDAH para compensar lo que se ha restado con la pandemia. Un hombre de 38 años ha muerto esta madrugada en un accidente laboral en Valladolid. Ha sido en un polígono, en una empresa metalúrgica. Una chapa de aluminio de gran tonelaje le cayó encima y nada pudieron hacer los servicios de emergencia. El sindicato UGT apunta a que el siniestro se produjo por el fallo de unos ganchos de sujeción que no se encontraban en buen estado. Después de 3 meses de investigación, la Policía Nacional de Soria ha identificado a un estafador que engañó a su víctima mediante la estrategia del falso novio virtual. Un hombre de origen nigeriano que se hizo pasar por un marine estadounidense y que a través de las redes sociales le estafó más de 46.000 euros a través de transferencias bancarias.
La Policía Nacional ha identificado a un varón de 31 años de edad que estafó más de 46.000 euros a una mujer soriana. Ella le conoció por internet y él se hizo pasar por un militar estadounidense supuestamente millonario que no podía acceder a su patrimonio. La policía ya advierte no fiarse de personas que piden dinero a través de internet que sean desconocidas y, por supuesto, que si lo hacen, que denuncien cuanto antes. Desconfiar de perfiles pues eso, de personas extranjeras que de pronto muestran un gran interés en contactar con nosotros o establecerse aquí en el país con nosotros, y sobre todo que piden dinero de forma muy rápida. La víctima entendemos que pues, le supone una vergüenza una vez que se da cuenta de que ha sido engañada. Por eso muchas veces también el entorno es importante, detectar pues, si hay conductas un poco extrañas, pues ayudarla, animarla a denunciar. Les hablamos ahora de Hieronymus, que cumple 20 años. Es la visita turística por las torres de la Catedral de Salamanca. 2,5 millones de personas han sido testigos en todo este tiempo de una de las joyas de la corona del patrimonio de Castilla y León. La inversión en las mejoras continúa con planes muy ambiciosos para el futuro. Hoy nadie concibe la ciudad sin Hieronymus, pero en 2002 parecía casi una locura abrir al turismo las torres de la Catedral salmantina. Un camino común que no es exclusivo del Cabildo, que no es exclusivo del Ayuntamiento, cuyos frutos pues se ven claramente. Poco a poco se fueron abriendo espacios para conformar una oferta turística única. Las cifras son un reflejo del éxito. Han pasado por aquí más de 2,5 millones de personas. ¿Y qué es nuestro producto estrella? No hay mejor embajador de Salamanca. Pero Hieronymus no se acaba nunca. El nuevo proyecto es abrir al turismo la sobrebóveda. Sabremos cómo se hizo el gigante. Veremos su esqueleto a más de 60 metros de altura. Espacio verdaderamente apasionante, no solo por lo que significará de emotivo para quien lo visite, podrá comprender lo que dicen los tratados históricos y leerlo en los muros de la catedral. Son 200 escalones, es verdad, pero no parece un precio demasiado exigente para subir al cielo. Con el viernes llegan los estrenos de cine. Carmelo Gómez, Carra Elejalde y Juana Acosta protagonizan Llegaron de noche, la versión que dirige Imanol Uribe sobre el crimen de los jesuitas del Salvador en el año 1989. Es uno de los estrenos del fin de semana. Otro de muy distinto signo, la película de la serie Cámara Café, con Arturo Valls, Ana Milán, Carolina Cerezuela y Joaquín Reyes, entre otros. Mucho humor en este grupo de empleados de una empresa. Venga, pero pago yo. ¿Qué pasa? Hasta aquí llegan las noticias. Es ahora el turno de la información deportiva. Se quedan con Fernando Escudero. Pasen un feliz fin de semana. Adiós.